Bueno, hoy en Hablemos de Todo tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Carlos Rojas, presidente y accionista del Deportivo Saprissa, sobre el pasado, presente y lo más importante, el futuro del club. ¿Cómo están las finanzas de Saprissa? ¿Habrá un estadio nuevo o no? Bueno, acompáñenos en esta edición acá en Fanáticos. Bueno, hablamos de todo con don Juan Carlos Rojas, bienvenido. Muchas ¿Cómo estás? gracias. Bien, bien, muchas gracias por la Me invitación. costó, me costó. ¿Tengo cuánto? Unos 4 o 5 veces de andar detrás tuyo, don Juan Carlos. Sí, sí, bueno, muy, muy ocupado, pero feliz de estar aquí y felicidades por estos estudios y todo el trabajo que estás haciendo. Acá lo intentamos, pero yo te decía antes de empezar, ha sido complicado también porque, bueno, obviamente vos sos una persona bastante ocupada y también has estado como después de un tetracampeonato también, en algún momento, yo creo que vos lo sabes, es algo cíclico que le pasa a todos los equipos, a veces a la gente se le olvida, a todos los equipos del mundo, no puedes estar arriba para siempre. Pero creo que en Saprissa todo, por ser tan grande, explota más. Entonces, estos meses, cada vez que íbamos a quedar, no sé si era la circunstancia específica, pero se complicaba un poco por lo mismo, porque Saprissa ha estado un pequeño sismo mediático, por lo menos, ¿no? Sí, sí, bueno, eso no tiene nada que ver con los temas de calendarización nuestros, pero así es Saprissa, así es Saprissa. Saprissa es tan grande que todo se magnifica, eh, y además, eh, posiblemente el escrutinio, pues posiblemente no, definitivamente el escrutinio es muy diferente a cualquier otro club acá. Eso lo entendemos, por eso Saprissa es quien es. Y sí, vea, eh, yo creo que lo que nos está pasando ahora también hasta cierto punto es muestra de lo difícil que es esto, ¿verdad? Y a veces la gente lo da por sentado, que ganaron un tetracampeonato, habíamos ganado 6 de los últimos 10 torneos, em, 11 de los últimos 20, ¿verdad? Pero esto no es fácil, hay mucha competencia. También el tema de jugadores claves que por supuesto ya van avanzando en edad, hay temas de renovación de equipo, o sea, es complicado y yo creo que más mérito aún, ¿verdad? De todo el éxito que se tuvo y ahora a fajarnos, como dicen, a darle vuelta a este torneo que ha sido tan difícil y, y a planificar para adelante, para seguir en esa senda que hemos venido. Te cuento, esta es la segunda temporada de este podcast. La primera la tuvimos hace unos años y estuviste vos. Ahí tengo apuntado unas cosas que yo en ese momento dije, don Juan Carlos, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Pero no me quiero adelantar. Buenísimo. Ahora que decís lo de Saprissa, para mí, yo vengo de Argentina, te cuento, yo sé que no seguís tanto fanáticos, pero bueno, yo vengo de Argentina hace pocas semanas y yo siento que el tico, sin querer que yo decir, uy, somos argentinos o queremos parecernos a los argentinos, no, no, pero la pasión del fútbol argentino que está totalmente desmedida, está en otro nivel, pero sí hay una esencia muy parecida al tico en el sentido de que, y lo digo con todo respeto, hasta para vos, porque no sé, son temas sensibles, el fútbol es, incluso yo creo que en Costa Rica hasta más que una religión en este momento, por lo menos saprissa y alajuelense, que no importa si están bien, si están mal, es más, creo que hasta cuando están mal es cuando más dan de comer los dos. eh, Ustedes lo entienden, vos como cabeza de saprissa entiendes que para el sapricismo y hasta para el no sapricismo, todo lo que pasa en Saprissa es importante, ya sea para apoyar o para la joda. O sea, vos de verdad visualizás y entendés el peso de esta marca, que creo yo que al final que es una marca tan grande en Centroamérica. Sí, definitivamente. Ahora, antes de entrar nosotros, ¿verdad? Yo, por supuesto siempre he sido sapricista, siempre he sido muy futbolero. De afuera uno creía que entendía eso, pero ya estando adentro, eh, ya se da cuenta uno de todo y tengo mil anécdotas, pero una es, recuerdo cuando quitamos al doctor hace 12, 13 años y fue, ¿verdad? No, una página entera en el periódico y discusiones y todo. Y yo digo, o sea, ¿a dónde es noticia, verdad? Hay un equipo de fútbol que cambiamos al doctor, ¿verdad? Como por dar un ejemplo. Y entonces aquí digo yo, cualquier
decisión administrativa que parezca irrelevante para efectos de afuera, en Saprissa es noticia, es gran noticia, se magnifica, se multiplica. Y bueno, seamos claros, todos los días, ¿cuántas horas hay de programas de fútbol? Y, y bueno, solo hay pocos partidos por semana, entonces hay que llenar 100 horas al día o no sé cuánto de contenido. Y por supuesto que esa prisa mueve pasiones, y estamos entonces expuestos y sujetos a esas presiones. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, mucha sapiencia de discernir muy bien de parte de uno como dirigencia, qué de eso es una tormenta en un vaso de agua y entonces no ahogarse innecesariamente, o que de eso ya sí el reflejo, ¿verdad? De problemas tal vez un poquito más serios que sí hay que abordar. Y es muy difícil cuando hay tantísimo ruido constante. Y además que ahora hablábamos antes del inicio del programa del mundo actual, ¿verdad? En donde se exacerba todo, inclusive por temas de entretenimiento, la controversia vende, como decís vos ahora, el que a Saprissa tal vez le vaya mal y haya controversia alrededor de Saprissa también vende. La gente lo sabe, los que buscan clics, los que buscan audiencia, entonces por supuesto que algo que en realidad no es muy grande, lo magnifican por 5 o por 10 con Saprissa porque eso también es interesante para la audiencia. Entonces, en ese mundo es que vivimos. Sí te llevo a la contraria. No es que haya que rellenar. Te lo digo, pasa en Argentina que hay 30 equipos en primera división y los equipos locales en su área de trabajo son muy populares, pero todo es River y Boca. Y vos decís, pero San Lorenzo son súper populares, pero todo el día se habla de Boca y River. Aquí es lo mismo, acá hay demasiados equipos, hay otras disciplinas. Bueno, a mí que me encanta correr, hacer maratones, pero nadie le importa tanto como Saprissa a la liga. Es más, un día esto estuve en una discusión y probablemente se arme otra vez como este. Te digo, a mí alguien me decía, sí, el tema de la selección y yo, y con todos saludos a tu compañero, a don Osael y todo, que un día me regañó, pero bueno, esa es otra historia. Yo digo, no, no, la selección es buenísima, pero la selección es de muy pocos momentos en el año. Entonces, si yo tuviera que elegir a quién, si tuviera que elegir a quién cubrir entre la selección y Saprissa la liga, elegiría siempre a los dos equipos ticos porque te mueven todas las semanas, te dan una pasión por la mística del estadio, de las aficiones, que la selección que nos enamora cada 4 años, pero tras de esto, con el Mundial a 48 equipos, Sí. hace que todavía sea, porque no es culpa de la selección, yo Pero, decía, ¿qué pero, culpa tiene que nos toque San Quintan Nieves, por ejemplo? pero eso además, yo creo que tenés toda la razón, así es. Y no es solo aquí, en cualquier lugar, ¿verdad? Y el tema de ese sentido de pertenencia al club y que el club está jugando 50 prácticamente todas las semanas y que siempre hay esa noticia constante, ¿verdad? Yo creo que hace una diferencia versus la selección. Creo que el país se une con la selección en ciertos momentos clave, obviamente un mundial, y en ciertos momentos de la eliminatoria, pero jamás el contenido constante, ¿verdad? Que mueve casi que a diario las pasiones de un club. Yo te decía antes, para que vea que no me voy a desmentir, decir, perdón, de que no vamos a hablar del presente de Saprissa, número uno, porque eso es un podcast, está pregrabando, entonces lo que pasa, lo que esté pasando en este momento, en 15 días puede ser totalmente distinto, en un mes, en 2 meses, hay gente que va a escucharlo en Spotify, otros lo van a ver en YouTube, entonces no voy a hablar de la realidad de Saprissa, lo digo frente al presidente, ni una entrada, Presi, una entrada podría ser para rifar en fanáticos, pero ni una hemos recibido, así que no es que le tengo miedo al presidente, no es que no le quiera preguntar de jugadores, sino que hoy vamos a darle una vuelta un poco más empresarial, que al final yo he visto mucho, Saprissa es el líder de asistencia y recaudación no sé, de los últimos 20 campeonatos, será el 90% líder, y la gente dice, Saprissa hace mucha plata, ¿por qué le cuesta tantas cosas? Pero yo también lo he dicho, pucha, Saprissa tiene una planilla larga, de jugadores, más una planilla administrativa, más ciertos pasivos, más un montón de cosas. Entonces, al final yo digo, bueno, pues Saprissa recauda, no sé, 1.000 millones al año.
y patrocinios, pero al final la carga económica es fuerte. ¿Lo estoy exagerando yo o equipos como Saprissa generan mucha plata, pero también tienen que invertir, gastar también en muchas cosas del día a día? No, no, así tal cual, vea, Saprissa, yo creo que hemos sido capaces en esta última década, por ponerlo así, de aumentar significativamente los ingresos del Saprissa en varios frentes, ¿verdad? Todo el tema comercial, el posicionamiento de la marca, la valoración ante patrocinios, publicidad, algunos temas alternativos, todo lo que es el mundo digital, y algunos, digamos, algunas otras iniciativas relacionadas con marca. Todo eso ha ido muy bien y creciendo. Todo el tema inclusive del manejo de merchandising. eh, de lo que más llama la atención también, cuando nosotros entramos a Saprissa, habían más o menos 2.500 anualidades vendidas, o sea, sillas anuales, prácticamente todos palcos. Hoy hay 12.000 de un estadio es más, ya hay más de 12, ya son 13.000 de un estadio de 20.000. Entonces, eso representa un monto significativo también. El tema, aparte de eso, las taquillas, que esas son las que se ven reflejadas que la verdad es que es increíble que nosotros en la parte de recaudación, en asistencia sí se ve reflejado palcos y sillas anuales más lo que se vende para el día del partido. En recaudación se ve reflejado solo lo que se vende de las 7.000 entradas que salen a la venta. Y aún así, eso que ya ahora son solo 7.000 las que salen a la venta, seguimos liderando también la parte de recaudación. Entonces, yo creo que hemos sido muy exitosos en el crecimiento a nivel de ingresos, ¿verdad? Ha habido muy buena gestión en eso, pero efectivamente los gastos y costos también han venido creciendo de manera significativa. El otro día estaba viendo unos números y la verdad es que es increíble el proceso inflacionario que ha habido a nivel de jugadores. Yo diría que posiblemente si uno suma los salarios de todos los jugadores que están en primera división, hace 8 años versus hoy, está en más del doble. O sea, el promedio salarial de un jugador se ha duplicado o más que duplicado en un periodo de 8 años, muy, muy por encima de la inflación o de lo que ha pasado en otras industrias. Y eso, obviamente en Saprissa también vemos eso. Y además en Saprissa tenemos otro tema y por eso a veces el fútbol tiene sus ciclos, ¿verdad? Que es que cuando uno gana, también se le infla la planilla, porque por supuesto que en jugadores entonces se acercan, ya somos campeones, nos está yendo bien, para retener la planilla que uno tiene le cuesta más, ¿verdad? Y ahí también yo siempre tengo discusiones con algunos periodistas que transmiten el mensaje, es que Saprissa no ficha, no saca la billetera. Le digo yo, no, es que usted solo está viendo un aspecto, que son las nuevas llegadas de jugadores, pero usted no está viendo cuánto nos cuesta el retener los jugadores que ya han venido con el club, que por cierto han sido jugadores que nos han dado la base de ese tetracampeonato, 6 de los últimos 10 o 11 títulos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la inflación de gastos incide, los temas también de invertir en el estadio con todo el famoso tema de, lo que causó el que el estadio tuviera una restricción de aforo, ¿verdad? Y unas mejoras que se nos pidieron, y también muchas de las deudas que veníamos acarreando desde antes. Entonces, aquí, como yo le digo a la gente, vea, todo lo que le entra a Saprissa se reinvierte en Saprissa. Aquí nadie está sacando dinero, ¿verdad? Entonces, no es que nos estamos haciendo ricos sacando un montón de esa plata, no, toda esa plata va para hacerle frente a los gastos, obligaciones e inversiones, como el centro de entrenamiento que lanzamos hace 2 años. Por decir algo, esas son cosas nuevas que se vienen sumando a todo lo que hace Saprissa. A ver, yo te llevo la contraria en el sentido de que me uno, no somos periodistas, recuerden, en este programa,
yo sí siento que a Saprissa le cuesta fichar, pero yo insisto, yo lo veo desde un punto empresarial y yo digo, es que creo que a todos los equipos de este país y de Centroamérica les debe costar mucho llegar al punto de equilibrio. O sea, sí me entiendes, o sea, si no tenés, en este caso como Saprissa, que y ahorita hablaremos un poco de plata, si me lo permites, no de números específicos, pero uno dice, bueno, si no, Saprissa en algunos momentos uno ha escuchado a través de las noticias, de las asambleas, de que hay alguna inyección de capital, porque en ese momento por eso te digo que en eso sí estoy de acuerdo con vos, que no creo que, hay gente que dice, pero es que cada venta sacan plata, y yo digo, pero es cómo hacen para llegar al punto de equilibrio, porque por más que yo he hecho los números de, bueno, una planilla de 20 jugadores, 4 ganando tanto, estos, y la mayoría ganando bajito para hacer Saprissa, no salen, ¿verdad? Y ahí donde yo digo, ¿cómo hace el fútbol de Costa Rica para poder ser rentable? Y no me salen los números de nadie. O sea, yo creo que si no está Horizonte Morado, y aclaro, nadie me está pagando por decir esto, ni en Saprissa ni en la liga. Ojalá me paguen. Si me quieren pagar, bienvenido sea. Soy una empresa privada, pero no lo están haciendo, por lo menos hasta este momento. Yo digo, ok, si no estuviera Horizonte Morado, si no estuviera, que hay gente que se burla, Don Joseph que presta el CAR, pero al final tener un terreno, poner una cancha, y al final eso es, no tenés que invertir en comprar un terreno y poner una cancha por más que no sea tuyo. O sea, si no fuera por, digamos, estos dos ejemplos, yo digo, ¿cómo hace Saprissa la liga? Y ni que hablar de los demás, que Vea, creo que es muy poca la el, asistencia y los patrocinios. el negocio del fútbol es un negocio complicado y es interesante. Yo he tenido conversaciones con algunos de los que están metidos en el fútbol y uno dice, pucha, hay un montón de gente en las, em, digamos, en las adyacencias del fútbol que hacen un montón de plata, pero los que estamos adentro, ¿verdad? De ahí a veces somos los que más duro la tenemos Pero te pongo porque, un ejemplo, los representantes, eso sí hacen plata. bueno, Que todo bien, es un definitivamente, negocio. ¿verdad? Sí, sí, Yo hago sí. plata aquí, no tengo que poner una cancha, ¿no? No, definitivamente hay en las esferas del fútbol hay una serie, ¿verdad? De grupos que les va muy bien con el fútbol. En el centro, en el corazón, que están los clubes, es un negocio difícil. Esa es la realidad. Es un negocio muy difícil eh, porque estamos, digamos, porque es muy competitivo, porque estamos sujetos entonces a, a esas inclusive pasiones y a esa competitividad para atraer talento, ¿verdad? Eh, y, y bueno, y no es fácil porque los ingresos, algunos son fijos, como tal vez los contratos de televisión, otros son variables, como la venta de jugadores y como las taquillas hasta cierto punto. Entonces, si uno empieza teniendo un mal torneo, se exacerba el problema, porque entonces bajan las taquillas, tal vez no vendió un jugador, entonces la variabilidad que puede haber en ingresos de un año a otro puede ser tal vez un 20% de un mal año contra un buen año. Entonces, es el negocio del fútbol para un club no es sencillo, ¿verdad? Y también, ya, vos me dijiste, te quiero corregir. Ahora yo te quiero corregir a vos cuando dijiste que ves que a Saprissa le cuesta el tema de fichajes. Vea, a mí es que eso me, me molesta tanto desde el siguiente punto de vista. ¿Cuál es el objetivo? Cuando yo le digo a alguien, el objetivo no es fichar. El objetivo es tener un equipo competitivo que gane campeonatos. Y nadie lo ha hecho mejor que Saprissa. Digo yo, pregunto. No, no, sí, O estoy de alguien, acuerdo. o alguien ha No, no, ganado más que Saprissa. pero O cuando pregunto, es, no, no, uno de los componentes es fichar, pero ese es solo uno y no es ni siquiera el más importante. Y por cierto, creo que hemos sabido fichar muy bien, porque una base importante del tetracampeonato fueron jugadores que trajimos y que fichamos. Ahora, que para algunos no representaron el famoso fichaje bomba o algo, ¿verdad? Esa es una creación de los medios, pero uno no puede operar un equipo de fútbol pensando en fichaje bomba o no, uno tiene que ser muy inteligente en cómo ficha y además muy responsable, ¿verdad? En el tema, ahora que hablábamos del tema financiero,
¿verdad? Uno tiene que fijar un presupuesto, apegarse a ese presupuesto, tener la cabeza fría, ¿verdad? En cómo arma un equipo, saber cómo asigna uno ese presupuesto, en qué hago, le subo el salario a este jugador para retenerlo o mejor que se vaya y traigo otro jugador o hago un fichaje bomba, como dicen algunos, pero eso me cierra la puerta para fichar estos otros dos, porque no se puede hacer todo, ¿verdad? Digo, si yo tuviera plata, eh, ¿verdad? Sin ningún tipo de límite, entonces tal vez yo haría todo, pero la definición de estrategia y de gestión es saber cómo asignar apropiadamente los recursos para alcanzar el objetivo. Y el objetivo principal en Saprissa es alzar copas y creo que eso lo hemos hecho No, bien. no, estoy de acuerdo con vos. Yo te dije que yo te llevaba la contraria en un tema que se llama fichajes. Si vos me decís a nivel de marca, a nivel de marketing, como Saprissa vende, por ejemplo, el tema de las camisetas, Y el de tercer uniforme. títulos, No, y no, de por eso. títulos. Pero hablando propiamente de fichajes, yo sigo creyendo que Saprissa le ha costado, te digo, por el tema que sacamos hace 2 años vos y yo, que yo te decía, Preci, Saprissa necesita recobrar el tema internacional y vos me lo dijiste, José, sí, vamos, y yo, Preci, en febrero se viene la CONCACAF y Saprissa no puede seguir perdiendo como tan simple, porque eso es y al final los refuerzos que llegaron no complementan, porque Saprissa aquí no vamos a hablar en qué posición está ahorita y todo, pero uno sabe que Saprissa, sea de primero o cuarto, clasifica y estando ahí en semis va a pelear. Va a pelear y ahí está su ADN y su instinto ganador y se puede jalar una torta como le ha pasado 11 de las últimas 20, que ahí te agarro el dato, está bien. Pero cuando le toca ser un poco más profundo, le ha costado mucho el tema afuera. Entonces ahí es donde uno dice, le falta peso al equipo, no porque Kendall, aparte amigo mío, es un crack, tenés a Esteban Alvarado, tenés un montón de jugadores, 7, 8 de muy buen nivel, pero en mi humilde opinión, tal vez ignorante, para pelear estos torneos necesitas 15, 16 jugadores de un nivel muy bueno para poder aguantar tantos meses de una temporada tan larga. Ahí es donde yo creo que esa prisa se ha quedado un poco corto. Sí, lo que pasa es que em, digamos, ese análisis, esa pregunta es mucho más complejo también de simplemente fichar. Lo pongo también a nivel local, o sea, de nuevo, fichar es solo uno de los varios elementos y posiblemente minoritario de cómo armar un equipo campeón a nivel local. Ahora, si uno eso lo traslada a nivel internacional, pues también es uno de los elementos, pero hay otros. Y lo que está sucediendo a nivel macro es que las diferencias se hacen cada vez más fuertes a nivel económico. Ahora, no necesariamente económico se traduce a deportivo, pero hay una correlación. Y lo que está pasando en la MLS y en el mismo Liga MX es impresionante, ¿verdad? Los ingresos de perdón, de la MLS se han multiplicado por 5 en la última década. Los ingresos de la UNAFUT posiblemente se han multiplicado por 1.5 a 2. O sea, la brecha que de por sí ya existía se ha hecho mucho más grande. Y con Liga MX también. Y tener más recursos económicos se traduce a tener mejor infraestructura, en tener un departamento de 8 personas de análisis de data, a tener un departamento de 8 personas de análisis de video que apoya al cuerpo técnico, tener un cuerpo técnico no de 3 o 4 personas, sino de 8 con especialistas en cada posición, ni se diga de tener jugadores ya de cierto perfil a nivel de los internacionales que llegan, ¿verdad? Entonces, competir con eso es dificilísimo. Entonces, perder una serie con un equipo de MLS, como la que perdimos, por ejemplo, hace un año con Filadelfia, que debimos, es más, que Saprissa, en mi opinión, jugó mejor, ¿verdad? Y por algunos temas puntuales, inclusive de errores propios, perdimos en tiempos extra una serie que pudimos y debimos haber ganado contra un equipo con una planilla 5 veces o 10 veces más que la de Saprissa. Entonces, sí, por supuesto que yo puedo decir y tener razón que si hubiéramos hecho algunos fichajes mejores, tendríamos un mejor equipo y tal vez la serie ahora contra Vancouver hubiera sido diferente. Pues sí, tenés razón, pero estamos con los recursos que tenemos, no solo Saprissa, porque no es que Saprissa no compite y otros en Centroamérica sí.
O sea, la realidad es que a equipos de Centroamérica cada vez va a ser más difícil, esa es la realidad. Y tenemos que luchar contra eso y nos obliga, por supuesto, a hacer las cosas mejor en todos los frentes. Uno es fichar mejor, pues sí, definitivamente. Uno es desarrollar mejor talento, cada vez mejor talento y retenerlo más. También otro es crecer económicamente para que los jugadores que traigamos extranjeros o traer antes de tiempo a jugadores legionarios y traerlos en su mejor momento para competir también, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas pues que tenemos que hacer para luchar ante un crecimiento casi que exponencial que está viendo en los competidores nuestros en Conca Sí, Champions. porque sí te digo, en los últimos 15 años que Saprissa no pasa una serie, sí, bueno, Herediano, que lo ha venido haciendo muy bien en los últimos 5 o 6 años. Comunicaciones se jaló una torta por allá también del 2020, hizo semifinales. Estelí jugó muy bien el año. O sea, son como cosas como un puntito por allá, un puntito por acá, pero sí sea, y creo que en eso estamos capaz y de acuerdo. O sea, yo cuando te digo que Saprissa debe fichar mejor, es porque uno siente que le faltan 2 o 3 jugadores, no es que le faltan 10. O sea, como te digo, la base es muy fuerte, pero por ejemplo, esa que decís del año pasado en Filadelfia, que no lo vas a decir vos porque yo sé que sos muy respetuoso, lo voy a decir yo. Yo digo, pucha, Vladimir se equivoca, no dando el ponche a un equipo que en ese momento estaba tambaleándose, y tal vez eso no era un tema de jugadores, fue tal vez un tema táctico, y claramente esto es hilar muy delgado, pero al final uno dice, pucha, Saprissa, yo estuve en el partido del año pasado Antigua, la cantidad de sapricistas que fueron, nosotros lo tiramos en vivo, la previa y todo, llenaron una bandeja impresionante y uno dice, el sapricismo tiene hambre de volver a competir, Presi, de volver a sentir que iba a ese miedo de viene Saprissa, ¿verdad? Por ejemplo, la primera vez que nosotros estuvimos en Estelí también con Saprissa, ese respeto que sigue estando, pero que ya no hay como es futbolísticamente, ya hay más rin de Saprissa tiene tantos años de no ganar, Saprissa ya no es campeón acá, Saprissa, ¿me entiendes? O sea, yo sí creo que ahí por ahí esa es la deuda de Saprissa en el fútbol, porque localmente, hay que Sí, ser claro, se pasea. o sea, dos cosas. Uno, tenés razón, o sea, no voy a debatir. Yo soy el primero que he dicho que esa es nuestra deuda, así que eso ni te lo voy a debatir. Ahora, hay una realidad y es que las diferencias se han equiparado, no es un tema de Saprissa, ve el mismo Olimpia, ¿verdad? Que Olimpia queda afuera hasta de Conca Champions, ¿verdad? Eh, la evolución que ha habido de otros países, de otros equipos, no solo a nivel de clubes, sino a nivel de selecciones, o sea, es una realidad de nuestra región, Pero te ¿verdad? Entonces, sí, esa es una realidad de que de pronto, como dicen, puede haber tortas, por llamarlo así, que antes tal vez era muy difícil que sucediera porque, porque ha habido un crecimiento importante en otros equipos y ya no es tan fácil. Pero bueno, eso tal vez era un pero comentario al margen. No te voy a seguir discutiendo de que sí, efectivamente es algo que vamos a seguir luchando porque no estamos contentos con Pero eso. te voy a dar un ejemplo ahora que decís Olimpia, que me parece espectacular porque al final, insisto, a mí me interesa mucho que hablemos de la marca Saprissa hoy. Lo Olimpia para mí tiene una explicación muy lógica. Hace unos días salió en varios medios de Honduras que la asistencia promedio en Honduras anda poquito más de las 1000 personas, incluyendo Olimpia. Entonces hay todo un debate de qué está pasando en el fútbol hondureño. Entonces, vos lo hablás, ¿cuánto tiene que ver el tema de taquillas para adquirir jugadores importantes que peleen cosas importantes? Porque Honduras es una liga donde Olimpia se pasea prácticamente de 5 títulos, te ganará 4, si no es que los 5, pero al final le ha quitado esa competitividad. Ya no es ese Olimpia competitivo y le está costando demasiado, ¿verdad? Entonces, si hay un tema de negocio con la parte deportiva, ¿verdad? Que claramente si no tenés tantos ingresos, ¿cómo fichás? Y tras de eso, todo el tema social que está pasando en Honduras. Entonces, sí, para mí sí hay una explicación. Olimpia le cuesta mucho. A mí esta Copa Centroamericana me ha encantado andar tantos países porque me he dado cuenta de que el fútbol de Costa Rica está a otro nivel. De hecho, ellos nos admiran mucho por esa infraestructura y por eso casi siempre, Saprissa ha clasificado, por más que no haya ganado, igual Herediano y Alajuelense, pero sí siente uno
así como vemos los mexicanos con nosotros y los norteamericanos, bueno, los estadounidenses, creo que pasa lo mismo en Centroamérica. Yo creo que para mí esa es la diferencia. Somos la mejor liga de Centroamérica porque nuestros equipos tienen un buen equipo comercial y porque hay una pasión desmedida de, por lo menos de Saprissa y Alajuelense, que hace que también las marcas se acerquen a ustedes, porque por algo Saprissa tiene tantas marcas y creo que eso es Sí, lo que hace que Saprissa siga siendo tan fuerte en el área. sí, eh, mira, José, también no es, o sea, no es automático, ni es sencillo, ni es obra de la casualidad. O sea, cuando nosotros entramos a Saprissa, Saprissa venía de promediar en los 3 años anteriores 3.000 personas por partido en promedio al estadio. Sí, si había una final, se llenaba, si había un clásico, se llenaba, pero ese era el promedio. Hoy Saprissa promedia más de 12.000 personas por partido en promedio al estadio. Eso no es necesariamente que el país es hoy más futbolero, más alguna gente diría, no, más bien el fútbol, hoy hay muchas otras cosas que compiten con el fútbol. Pero ¿por qué pasamos de 3.000 a 12.000? Lo multiplicamos por 4 en Saprissa. Eso. Bueno, por gestión, ¿verdad? O sea, eso yo creo que hay un mérito en por qué se ha desarrollado, no solo Saprissa, yo diría que además esa competencia de lo que hace Saprissa y después otro equipo entonces quiere emular y después otro equipo hace algo bueno y nos pone presión para nosotros también emular el desarrollo que ha habido de, de la UNAFUT como liga, más allá de que pueda haber una crítica y en algunos casos bien merecida puede ser la crítica de que tal vez esa brecha se ha cerrado en la cancha con otros países, porque la verdad es que lo que ha hecho Panamá, lo que ha hecho el mismo Nicaragua, ¿verdad? O sea, hace 10 años versus hoy, evidentemente han cerrado brecha. Eh, pero como un todo a nivel de liga que tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con gestión, tiene que ver con capacidad administrativa, tiene que ver con desarrollo comercial y de marca, tiene que ver con un montón de, tiene que ver con experiencia estadio, con seguridad en el estadio. Vea, cuando nosotros entramos a prisa, todas las semanas que yo iba a una entrevista, la primera cosa que me preguntaban era sobre la ultra y los problemas que habían de seguridad y de broncas. Hoy, no sé, llevo posiblemente 20 entrevistas las veces que no me han preguntado de eso. Yo creo que eso es un logro espectacular que se dejó de hablar. Ya ese tema, o sea, no estoy diciendo que está, ¿verdad? 100% resuelto, pero la capacidad de Saprissa y también de otros clubes de atraer a su estadio familias, inclusive aficionados de equipos rivales que van a una final con camisa de la liga o a un clásico y todo bien, ¿verdad? Yo creo que eso es, digamos, es de alabar y yo por lo menos me siento muy orgulloso y es parte del éxito, además, que va a hacer que esto sea sostenible, que esto siga creciendo y que eso a su vez haga que se reinvierta cada vez más en temas deportivos, que es lo que estamos haciendo a nivel de Saprissa y de la UNAFUT. Entonces, yo estoy optimista de lo que trae los, digamos, de cómo proyecta uno los próximos 10 años, porque hay bases fuertes de la salud de la industria. Entonces, de nuevo, eso no es por casualidad, eso es por gestión. A ver, tengo una duda. Así como yo veo, porque estoy de acuerdo con vos, de esos últimos años antes de que ustedes compraran Saprissa, bueno, así como te digo que estos 15 años es, ya lo sabes, la gran deuda internacional, yo me acuerdo que esa época final de Vergara el estadio empezó a decaer demasiado. La cancha que, la mala maña que trajo Vergara de la cancha sintética, porque le pegó la maña un montón. Yo estoy de acuerdo en lugares, no sé, como San Carlos, que vos vas por Zarcero y está soleado y estás llegando a Ciudad Quesada y es un diluvio y usted dice, ¿qué es lo que está pasando en este clima? El mismo Guapiles, uno dice, hay lugares donde sí se justifica. En el área metropolitana no, pero bueno, Vergara trajo eso. No quiero el dato, no sé si es una impresión mía, pero cuando ustedes compran esa prisa
a los días, semanas, meses se dan cuenta que lo que se debía en teoría era mucho más. A mí me da la impresión desde lejos que al final era mucho más grande la bronca de lo que parecía, porque yo decía, pucha, yo me acuerdo que ustedes tuvieron que cambiar la gramilla. Insisto, nadie me está pagando por decir esto y no es que quiero, uy, pues, qué lindo horizonte, no, no, pero uno sí siente que la última época de Vergara fue como, ya no me interesa este equipo, lo tengo ahí porque ya lo había comprado y bueno, ustedes llegan y compran el equipo, pero sí era más grande la torta de lo que ustedes se imaginaban o al final no. A mí desde lejos me parece que sí, Sí, pero no, no, vamos a ver, indudablemente, y uno hace una debida diligencia, más o menos uno dice, bueno, pucha, aquí puede haber una serie de tortas que se pueden venir con la caja y Hacienda principalmente, ¿verdad? Además, otro montón de demandas que habían con... que me imagino que eso no lo sabían porque eso es como cuando uno saca un permiso para eh, construir y usted, bueno, y tenías que ir a tal instituto y al tal ministerio, y usted, pero ¿qué es este montón de plata que no tenía yo presupuestada porque nadie me lo dijo? sí, alguna, o sea, para eso es una debida diligencia y algunas cosas uno las mapea y dice, bueno, esto podría darse o no, y hay otras cosas que no necesariamente estaban mapeadas. Las cosas que teníamos mapeadas, que uno dice podría darse, se dieron, y otras cosas que uno no tenía mapeadas también se dieron. Entonces, yo me recuerdo una vez nos llegó eh, una planilla adicional de la caja de creo que casi $3 millones de un solo, ¿verdad? Además, el estadio, como decís vos, estaba cayéndose prácticamente, ¿verdad? Recuerdo hubo un terremoto en 2012, creo, sí, 2012, 2013, y entonces hicimos una inspección, ¿verdad? Ya nosotros a la hora de la compra, pues habíamos hecho una inspección del estadio, pero subimos y no, el techo oeste, la verdad es que esto mejor cambiarlo ya. Y yo no sé si te recordás, pero quitamos el techo este y por casi un año Estaban ahí. era sol. Eh, y, y bueno, ahí fue cuando hicimos una inversión grande que coincidió con que el estadio estuvo también para el Mundial Sub-17 femenino. Eh, pero nosotros en el estadio, en los primeros 6 años, invertimos como $5 millones, que algunas cosas se vieron, que la cancha, que sí, que el techo muy bonito, que algunas butacas, pero la mitad ni se vio. Eran temas electromecánicos, era temas, ¿verdad? Bueno, la iluminación no llegaba ni a 200 lumens, ¿verdad? O sea, era casi que vergonzoso. Entonces, se hicieron, o sea, más allá de las broncas escondidas, las inversiones que se tuvieron que hacer fueron muy, muy grandes, tal vez en cosas que no se vieron tanto, ¿verdad? Y sí, yo creo que todo eso pues puso una carga importante al club que después yo creo que íbamos por muy buen camino y se vino la pandemia y ningún equipo se vio tan afectado como Saprissa, porque lo que representa para Saprissa el estadio es porcentualmente más, y es más, te diría significativamente más que para cualquier otro equipo, porque nosotros tenemos 3.500 sillas de palco, tenemos 13.000 sillas prevendidas anuales y además somos el equipo más taquillero de todos. Entonces, un porcentaje importante para nosotros, millones de dólares, son esos rubros en los ingresos. Y en la pandemia se vino a cero de un solo. Y no solo eso, además, después vino el tema de la restricción de aforo, que nos duró como un año más resolver. Por casi 2 años tuvimos los ingresos de estadio casi que en cero. Si vos ves un equipo que no depende, ¿verdad? De eso, que casi que depende de la televisión y un poquito de patrocinios y las taquillas no son tan importantes, entonces la pandemia no le afectó tanto, ¿verdad? Y la realidad es que las pérdidas nuestras durante ese periodo fueron gigantescas. Ahí es cuando además se hace un aumento de capital. Los socios dicen, vamos a poner plata, pero también se hace un tema de pasar parte de esas pérdidas también a deuda, que nosotros no hubiéramos querido hacerlo así, pero fue un impacto muy, muy fuerte. Dichosamente, Saprissa tiene socios muy fuertes, muy comprometidos,
que tal vez contrario a lo que muchos piensan, nadie está sacando plata, todo lo contrario, estamos metiendo plata. Y bueno, eso hace que, como decís vos, si no hubiera un grupo como Horizonte Morado, si Saprissa tal vez fuera una asociación deportiva, pues sería más difícil, ¿verdad? O si no tuviera entonces alguien tal vez muy fuerte, como sucede en muchos otros clubes, y vos lo ves tal vez en otros clubes de todo tipo, pequeños, medianos, grandes, que a veces hay alguien, ¿verdad? En alguna comunidad de billetera fuerte que es el que entonces casi que pone la plata para ese equipo y después esa persona ¿verdad? Se cansa y el equipo tal vez cae, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos tratando de hacer un proyecto sostenible, pero digamos que sí es un negocio difícil. No, no, estoy de acuerdo con vos. Nosotros, bueno, algo sabes del problema de fanáticos, hay de todos los equipos y uno vacila siempre. Y obviamente los que no son sapricistas dicen, es que Saprissa está quebrado o va a quebrar. Y yo siempre he dicho, mae, no. O sea, hay un grupo inversor fuerte, pero como todo, una inversión, para explicarle según mis palabras fáciles, según yo, usted tiene plata, pero no necesariamente usted siempre quiere poner su plata personal en el negocio. A veces usted la pone, a veces la presta y a veces dice, necesito que el negocio empiece a pagarse con que sea. Yo creo que esa prisa está más o menos en esa, ¿no? En si hay que ayudarle, a veces le ayudamos, pero esa prisa tiene que por lo menos pagarse y en base a ese presupuesto es que no se salen. Eso es lo que creo yo, porque yo sé que el grupo inversor que tienen ustedes tiene plata, pero no por eso van a traer a Sergio Ramos, que lo podrían traer, pero a costas de qué, ¿verdad? De nada más tener una figura de millones de dólares que no te va a dar ni vendiendo toda la taquilla estadio lleno, ¿verdad? Pero yo entendiendo eso, y lo digo en serio, o sea, porque sale el tema de que Saprissa estaba amoroso con el tema del IVA y todo, y uno dice, pucha, ahí tiene que haber un tema de flujo que se les está complicando, precisamente por eso, porque obviamente las entradas de plata, los que facturamos, sabemos que a veces se mueven las cosas un poco más lentas, pero ¿qué tanto les preocupa este tema en la opinión pública, entendiendo lo que vos acabas de decir, que yo lo tengo clarísimo, Saprissa subsiste bien, pero obviamente no es tan superávit tampoco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y mira, lo que pasa es que, em, como dije, el negocio del fútbol durante el año tiene ingresos muy variables, ¿verdad? De pronto, si viene el clásico, te entran $200,000 de un solo, por decir algo. Si el clásico cayó en marzo o en la segunda vuelta en vez de la primera, entonces esos $200,000 caen en ese momento. Si vino la venta de un jugador, bueno, de pronto entró $500,000, $300,000, $1,000,000 en tal momento. Entonces, gran parte de los ingresos vienen en diferentes momentos. Entonces, el manejo del flujo de caja es difícil y sucede, no solo a Saprissa, muchas empresas de pronto por unos días o algo calzó que se te desajustó el flujo por un mes o por 15 días, entonces apareces moroso. Y yo creo que Saprissa es la empresa más pública de este país. Entonces eso sucede, Yo creo que hay prensa que todo el día se mete a buscar a Saprissa. ni lo dudes, especialmente, Pero está, especialmente algunos, ¿verdad? pero eso Poquitos que vende, es están que, todos. No, por te vende, o supuesto, sea, nosotros ponemos por supuesto. cualquier cosa de esa prisa, negativa o positiva, y nos mueve un No, montón. no, estoy de acuerdo. Y ve, mira, y no me lo tienes que explicar. Yo soy el que más lo comprendo y lo entiendo porque soy el que me llevo las broncas todos los días. Entonces, eso lo tengo clarísimo. Pero mi punto es que eso vende, pero si estamos hablando de un tema ya profundo y serio, Ujú. hay que separar, ¿verdad? Lo que es irrelevante o poco relevante que vende porque Sí. da de qué hablar y es vacilón, ¿verdad? Y es chota y tal, o de cosas que no, que sí, ¿verdad? Que no son una tormenta en un vaso de agua, sino que efectiva, y no es una crisis, entre comillas, simplemente de imagen o de, ¿verdad? De un tema de momento de conversación, sino ya una crisis de verdad deportiva o una crisis institucional, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, saber discernir y todos los días estar tratando de explicar a la gente, no, esto no y esto sí,
¿verdad? Esa parte es desgastante porque es tanto lo que se habla, ¿verdad? Y para la gente es muy difícil cuando escucha y escucha y escucha todos estos mensajes. eh, eso es, Pero, ¿verdad? pero, Eso es lo difícil de pero esa Preci, prisa. es un tema mundial, porque si vos ahorita salimos de este podcast y ponemos algo de noticias, hay 10 personas conectadas. Algo de cine, de entretenimiento, lo que sea, un consejo, miles. La gente prefiere tontear con el tema, porque yo te digo, todos nos hemos atrasado en el IVA y vamos de nuevo, nadie me está dando, o sea, yo no me estoy dando, tratando de explicarle a la gente, todos los que tenemos una empresa, facturamos, a veces uno juega un poco con esos días, dice, bueno, tengo que pagar por día una multa ahí, depende la cantidad, es un porcentaje, pero al final no por eso vas a perder puntos ni nada, porque estás siempre ahí en el límite que la ley y los reglamentos establecen. Pero esto me lleva a lo siguiente. Yo insisto, para mí prisa va, porque si no, no estaríamos aquí conversando, estarían en las noticias, prisa a punto de desaparecer. El tema del estadio, sea en Tibás o sea en la Conchinchina, es algo lógico para los próximos 5 10 años, 15 no sé, o sea, es algo lógico entendiendo que este negocio del fútbol, que te da muy poco superávit anualmente, o sea, es algo que sí es, que ustedes de verdad quieren meterse, porque yo escuchando esto, no de ustedes, de cualquier equipo de Centroamérica, yo digo, "Di, es como la del Señor del Pueblo que me acabas de decir, o sea, tienen que apechugar por lo menos la inversión inicial, poner cosas para poder meterse en un préstamo, para poder hacer esto, porque si no, no hay manera. O sea, no son el Citigroup, no sos el Real Madrid, no sos, ¿me entiendes? No sos los jeques allá con el París. O sea, tiene que apechugar la institución y en este caso ustedes como dueños. O sea, es algo que realmente ustedes ven que van a realizar o es algo que se lo están pensando, porque yo desde lejos digo, pucha, ¿cómo van a hacer? Porque, o sea, va a ser puro amor, por lo menos. Eso lo estoy diciendo yo, porque no te lo he escuchado decir a nadie y creo que nadie te lo había preguntado. Pero yo digo, financieramente no tiene lógica para ningún equipo de Costa Rica porque no le da, no, o sea, no va a tener $3 millones todos los años de superávit para que eso se pague en 15 años. Ese tema es interesantísimo y te voy a hablar desde lo que yo pienso, ¿verdad? Y no puedo hablar por, por los socios y Saprissa porque es una decisión que la estamos analizando y se va a tomar en su debido momento. Pero luego de 14 años entendiendo y aprendiendo sobre este negocio, además a mí me encanta, por supuesto, estar viendo la evolución de la industria del deporte, del fútbol en otros lados, la parte de, digamos, de lo que representa los diferentes componentes del fútbol y el tema del estadio sin duda es fundamental. Yo creo, si yo tuviera que apostar plata de verdad, yo diría que sí vamos a tener un estadio nuevo, porque yo creo que hace sentido para Saprissa. Yo creo que si alguien puede hacer rentable, si a alguien le vale la pena hacer un estadio nuevo, es a Saprissa. Em, lo que pasa es que, claro, cuando hace unos años empezamos a pensar a alto nivel cuánto podía ser un estadio nuevo, ¿verdad? Inclusive yo escuchaba tal vez otros que me decían, mira, tal vez vamos a hacer un estadio y tal, y hay un parámetro tal vez de cuánto cuesta por silla, ese es un parámetro, tanto, ¿verdad? $1,000 por silla, ¿verdad? Entonces son 20,000 sillas, son $20 millones, bueno, tal vez $1,500 por silla, tal vez tal. La realidad es que es un estadio nuevo merecedor de lo que uno quisiera para Saprissa es más, cuidado, y mucho más de lo que yo pensaba. O sea, no son $30 millones, es mucho más que eso. Y perdón, y porque el tema de la construcción, yo que acabo de hacer algunas cositas, en los últimos 2 años, ¡pum!, para arriba, ¿no? Sí, además, ¿verdad? Y este es un país caro. Eh, pero, pero yo creo que sí algo hace sentido
para nosotros, dada la afición que tenemos, dado lo que puede generar, es hacer un estadio nuevo. Ahora, la complejidad que implica, o sea, imagínense los montos que estamos hablando, ¿verdad? Es casi que un salto de fe, ¿verdad? Como lo decían en aquella película famosa, ¿verdad? Field of Dreams. If you build it, they will come, ¿verdad? O si usted lo construye, vendrán. Entonces, casi que es decir, vamos a meter esta cantidad casi que inimaginable de dinero en un estadio nuevo porque creemos que eso va a hacer que los ingresos se dupliquen o se tripliquen, ¿verdad? En algunos rubros y entonces va a valer la pena. Yo creo que sí, porque yo creo en Saprissa, creo en el sapricismo, creo en el poder de lo que es movilizar esta afición, la afición por mucho, ¿verdad? Más grande de este país. eh, y eso indudablemente así es. Y yo creo que Saprissa se merece eso. Yo creo que además eh, uno de mis propósitos como presidente y además como socio de Horizonte Morado es dejar un legado de lo que es Saprissa y uno de esos legados tiene que ser el tema del estadio, ¿verdad? Creo que otra opción es hacer una renovación y modernización y ampliación sustancial del estadio Ricardo Saprissa, que tiene demasiada historia y demasiada mística. Entonces, digamos que eso no, por supuesto, no lo descartamos. em, y sería algo, pues, no simplemente pintar un poquito, cambiar algunas sillas, no, no, algo profundo. Pero alguna de esas dos alternativas definitivamente lo tenemos que hacer y yo creo que lo vamos a hacer. Em, y yo creo que vale la pena, además, no solo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista para algo estamos aquí, ¿verdad? Y a diferencia de ser socio, accionista de una empresa X, ¿verdad? El estar al frente del Saprissa conlleva una serie de responsabilidades adicionales porque Saprissa es un bien común, ¿verdad? Saprissa es del sapricismo y, y vieras que eso es de lo más bonito y complicado a la vez de gestionar Saprissa, una institución como Saprissa, porque uno está constantemente en esa encrucijada y entre esas presiones de uno como socio, presidente de la directiva, tomar una serie de decisiones que tal vez no son las más populares, pero uno cree que son las correctas, y también querer siempre estar complaciendo a la afición que al final Saprissa es de la afición, ¿verdad? Entonces, eso no es fácil. Al final, también las decisiones que uno toma, uno cree que son las correctas porque van a ser orgulloso a la afición y vamos a ganar y van a llenar con todos esos objetivos, pero es totalmente diferente estar al frente de una institución como Saprissa que una empresa, entre comillas, normal. Pero si estamos claros, para ver si estoy en la misma página, de que esa inversión inicial para ese estadio, porque yo te hago el número rápido, serán 40, 50 millones hoy. Si esta conversación la tenemos en 2 años, será un 5 o 10% más. Esa inversión inicial, por todo el tema del papeleo, lo que te van a pedir bancos, acreedores, o lo que sea, va a tener que hacerlo Horizonte Morado, porque yo insisto, así sea que el banco te ayude, dame el 10% y son 4 o 5 millones de dólares, planos, todo el tema de ver si es apto el lugar, llámese donde está el estadio, para no meternos en conflictos, donde sea. O sea, si es algo que ustedes me imagino que ya han tenido que estar conversando, de entender que les va a tocar a ustedes, por lo menos esa parte, porque si no, nunca, nunca se va a hacer. Que aclaro, en Centroamérica prácticamente no hay una actualización de estadios, o sea, salvo Herediano. Creo que después de ahí no ves a ningún equipo grande. Es más, muchos ni siquiera tienen estadio. Yo me di cuenta con esta No, Copa Centroamericana, la mayoría de sí, no, equipos no ni son siquiera estadios propios. no son estadios propios, que es algo muy curioso, pero bueno, eso será para otra Es una cosa. diferencia del fútbol tico, ¿verdad? Sí. Donde muchos clubes tenemos estadios propios, ¿verdad? Eh, los, los cuatro tenemos estadios propios acá, ¿verdad? Eso no es lo usual, ¿verdad?
y es interesante la inversión que se ha hecho en infraestructura, en centros de entrenamiento y en estadios. Yo creo que en los próximos meses, año, 2 años, yo creo que va a haber posiblemente anuncios de 3 estadios nuevos aquí, eh, y ojalá seamos uno de esos, ¿verdad? Claro, como decís vos, es mucha la plata, es muy complejo. La gente, además, cuando se habla de esa prisa, bueno, constantemente es algo muy interesante. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Pero hay que entender lo complejo que es algo así. Pero bueno, yo creo firmemente, es mi fe y trabajo mucho para ojalá darle eso al sapricismo. em, Creo que nos va a valer la pena, creo que nos va a catapultar a otro nivel, hablando de cerrar brechas, em, y creo que el lugar ideal para hacerlo es Tibás. Ok. Preguntas rápidas porque ya no quiero quitarte mucho tiempo. Voy a entrar un poquito ahí. Vos me respondes como quieras. ¿Te has arrepentido, digamos? Te voy a dar un ejemplo. A Sofeifa, Randall Sofeifa. Ojo la historia vieja que te tengo. Yo me acuerdo que estaba en Uruguay de Coronado. Cuando estaba en Uruguay, y nadie pelaba a Randall en ese momento, hasta que llega en Herediano, Herediano lo rescata y termina siendo un figurón. Pero, o sea, Randall, no sé, porque ya ahora con. Yo ya mejor le digo a la gente, ya son jugadores profesionales, mejor que no se bese mucho el escudo, porque a la hora, todo el mundo anda buscando, ¿verdad? Su platica. Pero digamos, por ejemplo, un jugador como Randall, que nunca entró en polémica, te duele, digamos, que por las decisiones de quien fuera tuya, del director deportivo, de todos, por ejemplo, no llegara, por ejemplo, que no terminara su carrera en Saprissa, porque pasó con Bolaños, ¿te acuerdas? Se fue a Cartago y terminó llegando a Saprissa. Sí, Pero, por ejemplo, ese tipo de jugadores, para no entrar en los polémicos que están ahorita jugando, sí, no, sí han digo, habido errores de Saprissa también, ¿no? si hablamos genéricamente, la respuesta es con algunos pocos me duele, con otros tal vez no tanto, y creo que fueron en la mayoría decisiones correctas que tomamos. En el caso puntual que me estás preguntando de Randall, sí, sí me duele. Sí, porque yo te digo, con Randall no fue una negociación de plata, que él dijo, no, no llegamos por 5 pesos. Fue que realmente Saprissa nunca, Sí, bueno, nunca lo hay tocó. todo un cuento detrás, Sí, ¿verdad? Pero no vale la pena el detalle. Lo cierto es que no llegó y sí me dolió mucho. la otra, Keylor. ¿Vos crees que vos de verdad, yo viendo a Keylor digo, ay, Keylor que tiene negocios en España, ahora está en Argentina y el hombre la sabe hacer por todo lado? ¿De verdad vos crees que llegue a jugar un partido oficial en Saprissa en lo que le queda de carrera? O sea, y no solo eso, también siendo parte, el hombre dice que intentó en algún momento, o sea, vos ves esa mezcla, ese negocio, fútbol, no sé, accionista del 1%, ¿es algo que que les lo han pensado o no es algo que esté todavía en la cabeza? Mira, bueno, no sé cuál es la pregunta, si es que si lo veo pasando o Si lo si ves quisiera pasando, que pase o si lo ves pasando, yo lo veo complicado, sí, porque el hombre ya tiene su edad o y sea, si lo veo pasando, ni siquiera quisiera aventurarme a darle una probabilidad porque está en manos de él, ¿verdad? O sea, nosotros le tenemos la alfombra roja, ¿verdad? Porque con Keylor, imagínate, la leyenda máxima del fútbol costarricense y centroamericano, un ídolo mundial que haya salido de esa prisa, para mí es increíble, ¿verdad? Y uno se pone a pensar lo que hizo Keylor Navas. Es que yo creo que a veces la mayoría no dimensiona, ¿verdad? Lo que es Keylor. Tal vez en 10 años se va a dimensionar todavía más y algunos a veces inclusive, ¿verdad? Por como somos aquí, ¿verdad? Más bien quieren bajar un poquito el piso, lo que sea, pero lo que hizo Keylor, cuidado y no se va a repetir en 100 años, ¿verdad? Y es increíble. Y de nuevo, que hayamos tenido la dicha y la bendición de que haya salido de esa prisa, eso es impresionante, ¿verdad? Y entonces con Keylor, por supuesto que no hay nada que yo más quisiera, que él venga, aunque sea a jugar un partido, me encantaría. Em, no sé si va a pasar, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible para que así sea. Y creo que además hace todo el sentido del mundo que si Keylor quisiera
después de su carrera, involucrarse más en el negocio del fútbol, qué mejor que sea en O Saprissa, sea, si él llega y dice: "Ah, yo quiero comprar el 5%", o sea, sí le venderían un 5%. Es que te digo, porque es una sí. empresa, estamos No, hablando de plata y de mira, poder. sí, yo en estas cosas, o Es sea, es que a difícil, mí ¿no? me gusta ser muy cuidadoso porque de Sí, sí. pronto uno dice algo, mira, ya el presidente dijo que entonces van a Sí, sí, preguntarle a claro. Keylor, Sí, sí, claro. Keylor dice, Va a pasar, va a que no pasar. sé qué", ¿verdad? Entonces, que me gusta ser cuidadoso con mis palabras, pero te lo respondería así, para mí sería un honor y un lujo tener a Keylor en Saprissa de cualquier manera, sea jugando un partido, sea involucrado de alguna manera o sea como socio, ¿verdad? Yo creo que Keylor definitivamente tiene las puertas abiertas y ojalá lo podamos convencer de acercarse a Saprissa. La relación con Keylor es muy buena, te soy sincero, ¿verdad? Muy buena y más bien nos hemos venido acercando. Bueno, vos viste de entrenó con nosotros, ahí estuvimos viendo partidos juntos en el palco. La verdad es que es una gran persona, una muy linda familia, con hijos muy morados y, y bueno, ojalá, para mí sería una gran cosa, pero simplemente un deseo. Vamos a ver qué pasa. La última, hace 2 años te lo pregunté, ahora te vuelvo a pedir una entrevista 2027. Te juro que te dejo 2 años tranquilo. Saprissa, le toca el segundo semestre, Copa Centroamericana y inicios de año, si clasifica, que debería, porque es uno de los grandes de Centroamérica, el más ganador, va a estar en CONCACAF en febrero del otro año. Se va a lavar la cara Saprissa y ya ahora sí, porque la gente pasó de ser una copa que no le importaba a un tema de ya la queremos ganar porque toca. Saprissa va de verdad, o sea, es algo que ustedes en su planificación de todo es, sí, tenemos que ir por esa copa y tenemos que ir a jugar bien con CACAF. Para la última, para la gente, ¿van por eso o la vas a pensar? No, pues, o sea, la respuesta es que definitivamente sí, y además no es que hace un año no era tan importante o hace 2 años dijimos: "No, eso no es tan importante y ahora sí, ya vamos a ponerle", no. O sea, nuestro objetivo, claro que es ganar, Copa Centroamérica, es competir muy bien y avanzar en Conca Champions. Entonces, eh yo creo que uno siempre dice, vamos a redoblar esfuerzos, pero no es que no hayamos estado haciendo esfuerzos. Uno a veces comete errores o a veces las cosas no salen, ¿verdad? Cuando debieron haber salido, porque esto es fútbol. Yo no puedo garantizar que una serie de 180 minutos definitivamente vamos a ganar. O sea, en el fútbol eh, hay muchas cosas pues que en un torneo de este tipo pueden pasar, ¿verdad? Puede uno en una serie, en el primer partido, fallar 2 penales, ¿verdad? Y después al minuto 4 regalar un gol inconcebible y quedó uno por fuera de una serie, ¿verdad? De manera inconcebible. Y ese es el fútbol cuando a veces no hay lógica, ¿verdad? Pero definitivamente yo comprendo la presión que está sobre nosotros de todo lo que es, ¿verdad? Avanzar y tener éxito en el fútbol internacional. Así que sí es una de nuestras prioridades definitivamente y trataremos de llenar de orgullo a nuestra afición. Pero sí, muchísimas gracias. 2 años, no te vuelvo a molestar porque sé que estás muy ocupado. Gracias por No, estar hombre, con mucho en gusto. Fanáticos.